Vamos a hablar de hernia. Hernia es un contenido súper grande porque hay muchos tipos de hernia. Están las hernias epigástricas, que son las que están a nivel del estómago, las umbilicales a nivel del ombligo, las hipogástricas, que son las que salen entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Tenemos hernias inguinales que salen a través del canal inguinal, inguinoescrotales, que es cuando toman parte del canal inguinal y llegan incluso hasta el escroto, a donde está el testículo. Hay cistocele, que es la vejiga que se hernia hacia la vagina, rectocele, que es cuando el recto se hernia a través de la pared común que tiene con la vagina hacia la vagina. Tenemos la hernia hiatal, que voy a hacer un video sobre hernia hiatal en breve, que es cuando el estómago se hernia a través del esófago o de la unión gastroesofágica. Y hay muchos tipos de hernias diafragmáticas, que es cuando se rompe el diafragma y el contenido del abdomen entra a la cavidad torácica. Hay muchos tipos de hernias, pero bueno, en esencia la hernia sucede cuando hay una debilidad de la pared y hay un aumento de la presión. Muchas veces este aumento de la presión es lo que hace que se rompa la pared. Pero bueno, puede darse por enfermedades generalmente de colágeno. Muchas enfermedades del colágeno pueden debilitar la pared. Personas sedentarias, obesas, que no ejercitan los músculos abdominales y esta pared abdominal está debilitada. En caso de personas que han tenido grandes cirugías también, cuando usted incide o abre el abdomen, obviamente no hay nada como lo natural. Ya eso se va a recuperar o a corregir a base de colágeno, pero estas fibras van a quedar un poco más débiles que las naturales, obviamente. Entonces se ve mucho según las profesiones. Hay personas, los estibadores, por ejemplo, tienen más propensión a las hernias, personas que hacen mucho esfuerzo, cargan mucho peso, las personas constipadas y demás. Entonces, en el caso de la hernia inguinal hay una debilidad de la pared. Les voy a decir cómo funciona la hernia para que entiendan después, porque hay personas que viven tanto tiempo con una hernia sin ningún tipo de problema y cuándo es que aparecen estas complicaciones. Bueno, en el caso de la hernia inguinal, les cuento que hay una debilidad en la pared de la hernia. Vamos a imaginarnos la debilidad como esta. Esta es la pared de la hernia. Puede ser en la región inguinal, puede ser en el abdomen, donde esté la hernia. Hay una pared, ¿verdad? Esa pared se va a debilitar y va a penetrar a través de ella el contenido, que en este caso es abdominal. Y usted va a sentir por encima de la piel un aumento de volumen. Este aumento de volumen va a aparecer cuando usted hace un esfuerzo físico o maniobras de Valsalva, como decimos en medicina, cuando el médico te dice, a ver, empuja o toses para que protruya. Pero cuando esa maniobra pasa o el esfuerzo físico pasa o muchas veces te acuestas, hay personas que de hecho saben que se tienen que acostar y tienen el aumento de volumen y se acuestan para que se reduzca. Y cuando se acuestan o el esfuerzo termina, el contenido que entró a la hernia regresó. Ok, en este tiempo las personas pueden vivir años con esa hernia y nunca tener una complicación. Ese anillo, obviamente, de entrar y salir y de entrar y salir se va a ir dilatando y muchas veces un anillo grande que permite el paso de una gran cantidad de intestino o epiplón o lo que sea que se meta dentro de la hernia. En el caso de la hernia inguinal es un espacio pequeño, pero a veces usted puede ver un volumen amplio, un aumento de volumen grande en la región inguinal de la persona, y en el caso de los hombres este volumen o este aumento de volumen o esta hernia puede llegar incluso al escroto. El escroto puede tornarse grande. Hay hombres que les ha llegado casi que a la rodilla el escroto porque va migrando asas intestinales hacia ahí y cuando viene a ver prácticamente tiene todo su intestino dentro de su escroto. Esto va también para las hernias abdominales, no las inguinales solamente. Hay de hecho un tipo de hernia que es complicada ya, muy difícil su corrección quirúrgica, que se le dice hernia con pérdida del derecho a domicilio. ¿Por qué pérdida del derecho a domicilio? Porque usted va a ver esas personas generalmente muy obesas que tienen una bola grande en su abdomen, generalmente de la cintura hacia abajo, y es porque de tanto peso esa pared abdominal cedió y los órganos fueron migrando y migrando y migrando hacia ese saco herniario y se les queda vacío arriba del abdomen, pero se le va reduciendo y todo el intestino va cayendo en ese saco herniario porque se dilata demasiado el anillo. Eso es muy difícil de reparar.
porque a la hora de usted regresar todo ese contenido intestinal hacia la cavidad abdominal ya no tiene espacio para eso, por eso se le dice con pérdida del derecho a domicilio, no tienes derecho a estar ahí, no cabes. Y a la hora de reducirla, eso es por pasos, no es tan fácil. Entonces, nunca jamás lleguen a ese estado. Pero bueno, eso es una complicación que no es demasiado frecuente, gracias a Dios. Ahora, como estábamos hablando, hay personas que viven años con esta condición sin problema porque saben incluso cómo reducirla, le tienen miedo al cirujano, no quieren llegar nunca a operarse. Pero ahí es donde aparecen las complicaciones de la hernia. Cuando el contenido entra, vamos a imaginarnos que este es el anillito, porque la hernia está compuesta por un contenido, un anillo y un saquito, ¿verdad? Ese saquito, que es la bolita que usted va a sentir, es un saquito que tiene una boquita. Y acá adentro está el abdomen, ¿verdad? Bueno, se va a meter el contenido, en este caso una tripita, se va a meter dentro de ese saquito. Perfecto, mientras ese saquito no apriete aquí, va a regresar. Y se vuelve a meter y vuelve a regresar. Y usted va a pasar años así. Pero va a llegar un momento en que ese contenido se va a meter o va a ser mucho o sencillamente lo va a pinzar el anillo, no va a poder regresar, se va a trabar y es lo que llamamos hernia encarcerada, atascada o encarcerada. Ya encarcerada o estrangulada es cuando, bueno, encarcerada o atascada es cuando se mete y no puede salir. Todavía no hay compromiso vascular o de irrigación, todavía le está llegando sangre a la tripita. Ya estrangulada es cuando hace esto, que usted ve mis dedos moraditos, así mitico sucede con lo que usted tiene dentro de la hernia, que en este caso generalmente es una tripita. Va a estar estrangulado así y en la medida en que usted demore buscar atención quirúrgica, eso puede llegar a necrosarse. Puede llegar que en la cirugía haya que cortar un segmento de su intestino para poder corregir esta hernia. Entonces, nunca llegar ahí. Si usted tiene una hernia, nunca se le ha complicado, gracias a Dios, pues busque ayuda, busque un doctor, planifique la cirugía y corrija la hernia. Muchas veces la hernia se puede reproducir, pero si se hace una buena cirugía, generalmente en los adultos con colocación de malla, el éxito casi siempre es de más del 90%. Puede reproducirse porque nada es absoluto, pero tiene menos probabilidad. Entonces busque un doctor, planifique su cirugía, no deje o no permita que su hernia llegue a una complicación como estas que le mencioné y pues vamos a estar todos felices, usted, el cirujano y todo el mundo. Entonces, esto es más o menos para que entienda de qué va la hernia. Vamos a estar hablando de hernias en específico más adelante. Me gusta tocar el tema de los niños. Y hernia hiatal, vamos a estar hablando de cistoceles, rectoceles, todo esto lo vamos a estar haciendo videitos. Si usted tiene alguna duda, quiere que le hable de algo en específico referente a las hernias o hubo aquí en esta explicación que intento dar de la manera más entendible posible para ustedes que no son doctores. A veces se me va algún término, pero bueno, es inevitable en ocasiones decir algún término médico. Si hay algo que no entendió, déjenmelo en los comentarios. Si hay algo que le explique en específico, déjenmelo en los comentarios, que yo siempre los leo. Y vamos a ir haciendo videitos al respecto, ¿ok? Entonces se me está moviendo esto. Nada, ya ni te explica. Déjelo ahí, que va a tener respuesta, sin duda.